Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos ahora en la tercera conferencia del segundo ciclo junto a la arquitecta Ana Laura Toledo Vázquez y también el arquitecto César Añorbe. Es importante mencionar que este evento es organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo, a través de la coordinación del ámbito de edificaciones y la coordinación de la red Yatitierra en apoyo con la red Proterra. Entonces es una alegría realmente hoy día tener como invitados a Ana y a César, quienes nos van a enseñar todo su conocimiento sobre el cuidado del agua. Entonces les doy la bienvenida primero a ti, Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Estamos listos. Gracias, Anita. Bueno, no sé si César está por ahí. Eso. Buenas tardes, Sí. César, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, entonces para ya ir empezando con el evento y con la conferencia, quisiera un poquito darles referencia de la experiencia profesional de Ana. Ana Toledo Vázquez, ella es arquitecta del Instituto Tecnológico del Istmo de Oaxaca, con experiencia en proyectos comunitarios de implementación de tecnologías como captación de aguas, de lluvias, sanitarios ecológicos y jardineras filtrantes. Tiene mucha experiencia también en el tratamiento de aguas negras, donde destaca el proyecto Casita de Agua destinado para uso comunitario, generando una solución importante para toda la comunidad. Ha participado también en el diseño y construcción de casas de tierra hace más de 10 años. Es también diseñadora gráfica y ha organizado el evento de tecnologías alternativas en Oaxaca y en México. Entonces, ¿cómo estás, Anita? Buenas Muy bien, tardes y es un placer tenerte ahora con nosotros. muchas gracias. Pues bueno, esta tarde les voy a platicar cómo ha sido mi experiencia en particular con el tema de la captación de agua de lluvia. Como mencionaba la compañera Pacha, tengo alrededor de 10 años dedicada principalmente a la construcción, al diseño y a la conmoción de tres técnicas: la captación de agua de lluvia, el sanitario ecológico y los tratamientos de aguas negras con plantas, siendo estas tres técnicas las más importantes para el cuidado del agua y que son el complemento fundamental de las casas de tierra. Todos los proyectos en los que nosotros participamos construimos con tierra y proponemos el uso de estas tres técnicas para el saneamiento. Es decir, son casas que no producen aguas negras y que se abastecen del agua de lluvia que se capta en el lugar de donde se construyen. Entonces, en esta tarde les voy a platicar específicamente de la captación de agua de lluvia. Voy a compartir la pantalla. Bien, la imagen que tenemos aquí es el trazo y la excavación de una cisterna de captación de agua de lluvia con 100,000 litros de capacidad que construimos aquí en Morelos. Y me gusta mucho porque se ve la imagen de la tierra completamente expuesta. Cuando decidimos hacer la captación, lo primero es definir el lugar y ver las condiciones del suelo. Las cisternas de captación de agua de lluvia pueden ser enterradas o elevadas dependiendo el suelo, si es suave o si tiene roca. Aquí en México hay una tradición de captación de agua de lluvia desde tiempos milenarios, desde antes de la era de los españoles. Y principalmente fueron los mayas los que implementaron estas técnicas en sus llamados chultunes, los cuales eran depósitos subterráneos construidos como en el suelo y que repellaban principalmente con estucos de cal. Sus captaciones eran dispuestas en el terreno, en el suelo, y por la misma pendiente que ellos disponían, pues, se llenaban estos chultunes. Originalmente ellos hacían chultunes donde no habían cenotes, y justo esta captación de agua les permitía resolver sus problemas de abasto en la seca. Aquí vemos en la imagen un esquema de los chultunes y cómo están vistos por fuera con fotografías que están en los archivos de cómo se encuentran actualmente.
Esta técnica de los chultunes se inspira en una forma probada, la cual es el huevo. Si ustedes alguna vez quisieran tomar un huevo y querer romperlo presionándolo de sus dos ejes es totalmente imposible. O sea, estas formas dan resistencia justo por el diseño, la forma que las contiene. Cuando decidimos diseñar por forma, estamos ahorrando muchísimo material en comparación con las cisternas que fueran cuadradas, como normalmente las hacen en las ciudades. Ocupamos muchísimo concreto, muchísimas varillas, y el costo también se eleva muchísimo. Al diseñar de esta forma, uso los cascarones, estamos ahorrando muchísima cantidad de material, y si las hacemos con cal, pues el costo ecológico de estos materiales es muchísimo menor. Y los antiguos sabían muy bien de esto, por eso todas las vasijas donde se almacenaban agua, alimentos, eran con estas formas que evocaban esa forma más resistente de todas, que es el huevo. ¿Cómo vamos a construir una cisterna? ¿Cuáles son los pasos? Pues primero es reconocer el suelo en donde la vamos a construir, porque de ello depende si la haremos elevada o la haremos enterrada. Normalmente conviene hacerlo, hacer las cisternas enterradas, porque así podemos ganar muchísimo más volumen y también pues es mucho más fácil. Sin embargo, en suelos donde la tierra está muy dura o hay bancos de piedra, de tepetate, como le decimos aquí en México, pues se elevan también los costos porque hay que contratar rotomartillos, maquinarias especiales para romper las piedras. Y no siempre se puede, entonces también hay formas de construir estas cisternas encima del suelo. Más adelante les voy a explicar técnicamente cómo se resuelve. El segundo paso es definir el tamaño. Pues esto también depende de los niveles de precipitación pluvial del lugar en donde nos encontramos. Tenemos que saber cuánto llueve, en qué época empieza el estiaje. Y les puedo decir que en nuestra experiencia, en promedio, una familia de 5 personas se puede abastecer con una cisterna de 30 metros cúbicos para toda la seca. Obviamente usando sanitario ecológico, usando el agua con mesura. Una cisterna de esa capacidad puede ser perfectamente útil para la época de secas. Aquí tengo una tablita donde hemos calculado más o menos en diámetro y profundidad la capacidad en litros que podemos tener de las cisternas, las cuales pueden ser redondas o elípticas. El trazo. Una vez que definimos de qué tamaño la queremos, pues hay que hacer el trazo. Si es redonda, pues el trazo es más fácil porque lo único que hacemos es clavar una estaca al centro, definir el tamaño del radio de la cisterna y pues trazar. Después del trazo, pues viene la excavación, y esta puede ser a mano con pico y pala, o podemos contratar una retroexcavadora para hacerle la excavación más fácil. En la imagen que les presento, el suelo fue muy generoso con nosotros en esta ocasión porque el suelo estaba súper blando. Y como ven, tuvimos un muy buen operador porque el trazo y el corte en el suelo fue muy bueno. Después que hacemos la excavación, se hace un afine de la pared, eso sí se hace con herramienta manual, y después se hace un corte para hacer una especie de brocal que funcionaría como la cimentación de lo que va a ser la tapa. En la foto se aprecia este pequeño corte, el cual es el brocal, que nos permite hacer después la cimentación de la tapa. En esta imagen está una cisterna a la que ya le hicimos sus primeros aplanados al fondo, los cuales son con una mezcla de primero mortero de cal, que va completamente solo encima de la tierra, y después va un refuerzo con malla para hacer un aplanado también después de mortero de cal con arena. Lograr el máximo de resistencia con el mínimo de material es lo que les decía. Si estas cisternas las quisiéramos hacer con el clásico procedimiento constructivo que nos enseñaron en la universidad, con castillos, con muros de concreto, estructuras monolíticas, pues el costo se elevaría muchísimo. Si quisiéramos hacer una cisterna de 100 metros cúbicos con esta forma cuadrada, el costo de material se elevaría muchísimo. La bondad de estas cisternas es que lo que hacemos es un cascarón enterrado de ferrocemento en este caso, pero que también pudiera hacerse con cal.
La diferencia entre hacerla con cal y hacerla con cemento es el tiempo de fraguado. Es decir, las de cal no llevarían para nada ninguna estructura de acero, no llevarían malla, pero tendríamos que dejarla a la intemperie varios meses hasta que la cal se convierta pues otra vez en piedra, ¿no? Y también hemos hecho cisternas de cal y no hemos tenido ningún tipo de filtración ni tampoco ninguna falla. La única cuestión es que es el tiempo. Se tardan un poquito más en hacerse las cisternas de cal y las de cemento pues han ganado por el tiempo de fraguado, que es de volada. O sea, una cisterna de 100 metros cúbicos la podemos tener lista de 3 a 4 semanas, ya captando agua. Pero pues se pueden hacer sin ningún problema. Y sí, como les decía, la bondad de estos diseños es que ahorramos muchísimo material si diseñamos por forma, como lo son las bóvedas, que en arquitectura se nombran como cascarones o superficies de curvatura doble. Después de hacer el afine de la pared, va el brocal de piedra, como lo vemos en la foto. Una vez que sacamos los niveles del terreno, hacemos el brocal. Si queremos, la cisterna la podemos dejar al ras del suelo y nos sirve perfectamente incluso para poner un techo encima ligero, como una palapa, o incluso para un estacionamiento. La tapa se diseña perfectamente para soportar pues, un techo ligero o un auto. Esta es otra imagen que muestra cómo están trabajando las paredes. También esta es una cisterna de 100 litros. La malla de acero. Y en el fondo de la cisterna también tenemos que nivelar muy bien con piedra para hacer el brocal y el pulido de la pared, el cual debe ser una masilla de cemento o también puede ser pasta de cal. Debe quedar completamente impermeable, o sea, si hacemos un estuco de cal, al final tenemos que pulirlo como si de Tadelac se tratara. La tapa. Una vez que tenemos el brocal listo, las paredes completamente afinadas, el piso perfectamente nivelado, con sus chaflanes, totalmente impermeable, pues entonces vamos a hacer la tapa. En México usamos este sistema de construcción que se llama vigueta y bovedilla, el cual consiste en una serie de viguitas precoladas con alma de acero y unas piezas a modo de tabiques huecos que permiten hacer techos aislantes es por lo grueso, ¿no? Permiten que el aire circule al interior de cada pieza. Estas se van acomodando en función al tamaño de la cisterna y por abajo hacemos un apuntalamiento así, para que el techo quede con una curvatura que permita soportar el peso. Aquí vemos el rebosadero de la cisterna, es decir, cuando el agua de lluvia entró a la cisterna y esta ya se llenó, pues dejamos unas salidas para que el agua siga su curso. Aquí está la imagen de una cisterna terminada. Esta es otra cisterna también que terminamos aquí en Morelos de 100,000 litros de capacidad. Y aquí les presento la imagen de los filtros. Antes de la llegada del agua de lluvia a la cisterna, la hacemos pasar por este filtro. Es un filtro sedimentador que se compone de 3 compartimentos. Uno, el que vemos con gravilla, sirve para retener todas las basuritas, la tierra o partículas gruesas que puedan estar en el techo del cual estamos captando el agua. El segundo compartimento pues es para sedimentar y el tercero, que tiene una salida, es donde conectamos la tubería para la cisterna. Aquí hay otra imagen de filtro sedimentador. Esta es una casita que tiene su bajada de agua de lluvia, su filtro y la cisterna. Normalmente cuando hacemos una cisterna para agua de lluvia, le ponemos una bomba manual con la que podemos sacar agua, pues no sale, no es un abasto pequeño, ¿no? Que va como por cubetas, pero también
Hay quien le pone pues una bomba eléctrica y con eso puede abastecer a los tinacos y también sin ningún problema dotar todos los servicios del agua. Aquí hay otra bajada en una casita de adobe. Esta es otra casita de adobe que también se abastece con agua de lluvia. Esta es la bomba manual de la que les platicaba para abastecer el agua de la cisterna sin utilizar electricidad. Esta es otra casita que también tiene su bajada de agua de lluvia, su filtro. Y como pueden ver, el filtro es bastante discreto. Esta es una fachada que da hacia la calle. Este es otro ejemplo de cisterna que hicimos en un pueblo aquí cerca de donde vivimos que se llama San Andrés de la Cal. La dueña de esta cisterna es amante de los perros y tiene 2 perreras y rescata perros en la calle y de repente ya el agua no le alcanza porque en ese pueblo no tienen agua entubada. Entonces la única solución que tienen para solucionar el agua, el abasto de agua, es captar del cielo. Y ella tiene una cisterna de 200,000 litros que funciona muy bien, sin ningún tipo de problema. Este esquema que les presento es la solución de las cisternas cuando tienen que ser encima del suelo. Cuando hay demasiada piedra, las cisternas se pueden hacer elevadas. Lo único que hacemos es lo mismo, un cascarón elevado. En este caso lo resolvimos con varillas, con malla electrosoldada y con otro tipo de malla que aquí en México la conocemos como metal desplegado. Y pues igual se hace como con una mezcla seca de mortero arena. También esto se puede hacer con cal y podemos sustituir el acero por fibras naturales que encontremos en el lugar, que pueden ser, aquí en México hay un tipo de bejuco que es muy flexible, o sea, cualquier tipo de rama o vara que sea flexible puede servir para hacer la misma estructura y después hacer la cubierta con barro. Y también tendremos que hacer lo último, estucos de cal para impermeabilizar el interior de nuestra cisterna. La tierra. Algo muy importante que les quiero comentar de las bondades de hacer cisternas enterradas para captar agua de lluvia es que toda la tierra que de ahí sale sirve para hacer los adobes que nos van a ser de utilidad para construir la casa. Nosotros hemos hecho cisternas que toda la tierra que sale de ahí sirven para hacer completamente la casa. Entonces eso nos da mucho gusto porque es darle un uso óptimo a la tierra. Haces tu cisterna, captas agua de lluvia, con esa agua abasteces todos los servicios de la casa y con la tierra que de la excavación sacas, haces los adobes y con eso haces la casita completamente. Entonces nos gusta mucho optimizar el uso de los materiales y esa es una de las grandes ventajas de optar por este sistema. Es uno de tantos, porque no podemos comparar el uso del agua de lluvia en la casa que el uso del agua que viene de la red, porque no sabemos muchas veces el origen de esa agua. Y también si pensamos en esto que ocurre con la contaminación del agua por los drenajes, las plantas de tratamiento que no funcionan, muchas veces el agua ya no tiene la carga electromagnética que tiene el agua de lluvia, el agua de los afluentes naturales. Entonces cuando optamos por usar agua de lluvia, estamos optando por usar un agua viva, un agua que nos ayuda porque incluso la podemos beber si la hacemos pasar por unos filtros adecuados. Podemos beber agua de lluvia y con eso le estamos dando a nuestro cuerpo los minerales, la carga electromagnética correcta que nos permite tener un sistema inmune óptimo. Aquí les muestro las imágenes con las que hacemos los adobes. Y pues hasta aquí mi breve presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Gracias, Anita. Yo creo que las preguntas van a ir surgiendo al final y ya entre tú y César pues nos puedan ampliar. Qué interesante todo lo que nos has compartido y nos has dejado con ganas de ver más fotos de todos los proyectos que han hecho. Bueno, ¿podemos dar paso a César, Carlita? Sí, primero buenas tardes. Continuando, ¿no?, con el evento, el siguiente expositor, que sería el arquitecto César
Añorbe. Primeramente, buenas tardes, arquitecto. Bueno, Buenas tardes. acerca un- Sí. buenas tardes. Ok. Dando a conocer, ¿no?, un poco acerca de su trabajo y trayectoria, el arquitecto César Añorbe estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde el principio de la década de 1980, se ha dedicado a fomentar un cambio cultural en el uso y percepción del agua a través de acciones concretas. Muchos en pueblos mexicanos y otros en países donde se ve la influencia de su trabajo. Su sanitario ecológico con tasa separadora se ha dado a conocer en el mundo a través de sus folletos, panfletos e informes técnicos, acompañados de sus dibujos y caricaturas. Ha realizado campañas informativas que incluyeron la organización de 2 congresos internacionales e innumerables foros nacionales, regionales y nacionales. En 1998, fundó con Jean Robert el Centro de Innovación de Tecnología Alternativa, CITA, con el objetivo de consolidar un proyecto editorial sobre temas ambientales. El arquitecto nos dice, ¿no?, que el agua no debería percibirse como una banda para transportar desechos como lo pregonan los libros de ingeniería sanitaria o como una mercancía embotellable. Premisas que lo llevaron a la demostración práctica de una pequeña empresa familiar. Diseña y construye sanitarios ecológicos con y sin desviación de la orina en el asiento. Jardineras filtrantes para limpiar aguas jabonosas y aguas negras, cisternas de ferrocemento para almacenar agua de lluvia, bicibombas e ingeniosos dispositivos para revitalizar el agua como las regaderas, Vortex y las formas pulsantes. Su oficio de arquitecto lo ejerce construyendo viviendas de adobe y piedra. Como terapeuta hace curaciones con la vibración sanadora de las flores y con sus hijos y amigos ha canalizado más de 200 flores de corredor biológico a Jusco Chichinautzin. Perdón si no lo pronuncié bien. Muy buenas tardes, arquitecto. Si puede empezar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Voy a compartir una pantalla. Ya. Bueno, le llamé a esta presentación El don del agua y quiero referirme primeramente a la circunstancia de haber nacido cerca o entre 2 barrancas. Cuernavaca, la ciudad donde nací, está atravesada por barrancas, son cauces de agua y digamos a temprana edad fui testigo de la destrucción de una de las barrancas de Cuernavaca. Digamos que en la primera fase de mi crítica al drenaje me dediqué a hacer caricaturas, historietas en la década, a principios de los años 80. Entonces mi afición por el dibujo, pues, la circunstancia de haber sido testigo de la destrucción de mi barranca cuando era niño me llevó a hacer una crítica radical al drenaje y lo hacía a través de imágenes, ¿no? Que pudieran, digamos, hacer este cuestionamiento de una manera muy, muy sencilla y legible. Digamos que en una primera fase mi trabajo fue como comunicador, hablar de esta locura del drenaje urbano, y más adelante esto me llevó a poner en práctica mis ideas, ¿no? Al principio pensaba, pues pensaba dedicar unos años a este proyecto, pero más adelante al publicar yo en periódicos locales, empecé a recibir solicitudes, ¿no?
Y bueno, hice muchísimos trabajos de ilustraciones, de situaciones como esta. Esta caricatura ilustra una locura de finales de la década de los 80, cuando a un presidente se le ocurre hacer un drenaje invertido, digamos, el drenaje subiendo, y yo alerté sobre esa locura porque en cualquier momento podía colapsar el sistema de bombeo, y sucedió unos años después. El Valle de Chalco se inundó en su propia caca, ¿no? Esto me llevó a mí a poner manos, a trabajar en este aspecto, dejar un poco mi trabajo como comunicador, y responder a solicitudes. Entonces, en una primera etapa, respondí a solicitudes en pueblos campesinos, comunidades indígenas en México, y ahí en esa foto de mis primeros años enseñando a hacer tazas separadoras con una cubeta de plástico y envuelta con una malla y cemento. Así que recorrí pues muchos pueblos. Más adelante me interesó el diseño de la taza separadora, ya que vi como un elemento importante en la percepción de la mayoría de la gente, que asociaba digamos, al acto de vaciar los intestinos con una taza, porque yo al principio pensaba que era mucho mejor utilizar un método sin taza, más bien una placa para hacer en cuclillas. Y el diseño de esta taza permitió que pudiera yo hacer un contagio haciendo moldes para hacer talleres locales en México y otros países. Este es un ejemplo de un proyecto en la zona desértica de México, en Ciudad Juárez, al norte, colindando con los Estados Unidos, cuando hace, digamos, más de 20 años me pidieron asesoría para hacer un proyecto de saneamiento sin agua. Lo primero que se me ocurrió es lo que ya nos había funcionado a nosotros, que era montar talleres locales para diseminar la técnica. Este método ha sido muy interesante porque solamente con un molde y con personas capacitadas de la comunidad se puede difundir la técnica. Y además se convierte en un proyecto autónomo que no requiere financiamientos externos, sino más bien con la venta de las tazas separadoras. Hay un pequeño equipo que recibe ingresos y da asesoría en su propio lugar, ¿no? Entonces, esta es una fórmula que resultó en Oaxaca. Desgraciadamente, la intervención del gobierno y sus pretensiones de hacerlo masivo casi extermina los pequeños talleres locales, porque en un momento de la historia de nuestro país, el sanitario ecológico se convirtió en una forma de hacer un gran negocio. Y el gobierno, como comprador de tazas para implementar proyectos en pueblos, hacer proyectos masivos que no sirvieron para nada, que todo lo que, o muy poco sirvieron, pero en una lógica distinta a la de los talleres locales, ¿sí? Y bueno, este proyecto se extendió
a muchos países, incluso a países como China, que no creían mucho en la separación de orina. Cuando vinieron aquí los chinos acompañados de un equipo de suecos que podía financiar un proyecto, se convencieron de la importancia de separar la orina y incluso se hizo en escuelas en China, donde toda la orina se ocupaba como fertilizante, ¿no? Bueno, entonces este modelo de los talleres locales se diseminó por muchos países en el mundo con los moldes que fabricamos nosotros en Cuernavaca. Damos asesoría, capacitamos a la gente para que sepa utilizar los moldes y ponga su pequeño taller autónomo. Este es un ejemplo en el reino de Georgia, al norte de Armenia, que también ahí pueden ustedes ver nuestro modelo de tazas separadoras. Es un proyecto que, digamos, está fuera de la lógica de esta economía de masificar la producción, hacerlo todo en grande y acaparar. Entonces, estos pequeños talleres son una alternativa a esa mirada del pensamiento industrial. Y bueno, ha sido una larga experiencia. Recorrí el mundo haciendo talleres, dando capacitación, y después de unas décadas volví a mi lugar y fundé un barrio en Cuernavaca, en el pueblo donde vivo, donde en un momento hubo una posibilidad de adquirir un predio de más de 1 hectárea, donde pudimos poner ciertas reglas del juego, ¿no? Una forma de inducir a un cierto tipo de comunidad que pudiera poner un filtro. Digamos, el filtro fue el sanitario ecológico. Quien quisiera comprar en este predio solamente podía hacer su casa si era de adobe, con captación de agua de lluvia, filtros de aguas jabonosas y principalmente el baño seco. Ese fue el filtro que ha permitido que las personas interesadas, digamos, ese filtro que se puso como obstáculo, y quien pudiera brincar esa pequeña barrera de percepción, porque es algo bastante serio, ¿no? Es casi imposible hay una resistencia muy grande a utilizar el baño seco. Entonces queríamos que esta resistencia fuera la que nos diera, la que nos seleccionara a la gente que podía vivir en Ecotepec, ¿no? Pues ahí empezamos hace 20 años con este proyecto, donde se han hecho casitas que tienen esa regla, como principalmente casas de tierra con baño seco. Es el requerimiento para vivir en este conjunto. ¿Sí? Aquí pueden ver distintos modelos. Esta es la placa en cuclillas, que es, digamos, una forma muy adecuada, pero casi obsoleta, ¿no? Aunque podemos decir que recobrar esta posición nos puede evitar muchos problemas en articulaciones o problemas de tipo intestinal, o simplemente por la posición. Aquí vale la pena mencionar que yo he tenido solicitudes de tazas separadoras para países como los Estados Unidos o Canadá. Me piden tazas
muy, muy altas, porque personas de más de 60 años casi están imposibilitadas para sentarse en una mesa normal, ¿no? Una civilización, entre más su índice de comodidades es más alto, digamos, se pierde la vitalidad, ¿no? Se pierde la posibilidad de sentarse en cuclillas. Entonces, esto es muy importante. También incluso, ahorita voy a pasar otras imágenes de este modelo de asiento para hacer en cuclillas, que es muy importante para mujeres que van a parir, ¿no? Que se entrenen en esa posición. Después de de 3 décadas de trabajo por todo el mundo, digamos que en los últimos 10 años yo tenía una cierta una sensación de que mi trabajo no había sido tan bien recibido como yo pensaba. Yo pensaba que para el año 2000 las cosas iban a cambiar, que la adopción de estas tecnologías iba a ser mucho más rápida. Hace casi 10 años que casi estaba a punto de volver a ser el dibujante en lugar de andar hablando de los baños secos. Pero bueno, una situación personal me llevó a proponer otra segunda vuelta, que le nombré yo la cacaravana, digamos, un ejercicio de nuevo de salir y hablar de las ventajas de hacer un cambio radical que tanto urge. Digamos que ahí en la última década se hace una ruptura con el César Añorbe de la primera etapa, que con diseños de tazas separadoras, donde el excremento y la orina se separan. Yo hago un cambio sobre todo pensando en que este modelo puede servir para lugares públicos. Diseño un modelo de sanitario donde no hay separación en el asiento, que es un método mucho más activo. Aquí hay una diferencia fundamental en el tratamiento. En este modelo de separación, lo que ocurre con las heces es una desecación alcalina. Y en este otro modelo, lo que ocurre es una transformación por actividad microbiológica. Es apostarle a que los microbios van a hacer el tratamiento adecuado. Y bien, entonces, ahora me peleo conmigo mismo porque hay quien quiere una taza separadora. Yo le propongo este modelo sin separación y me sacan a veces manuales que yo hice que ya para mí son obsoletos. Yo ahora estoy abogando más por este modelo sin separación, que es un modelo que requiere una actividad biológica muy importante. Y bueno, en el transcurso de todo mi trabajo en este viaje con los sanitarios ecológicos, he podido hacer muchos diseños de modelos. Todos los modelos que he hecho se basan en las negaciones que normalmente tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, este modelo, el poportátil, llegó a mi oficina alguien que en realidad no quería hacer un baño seco, pero tenía muchos peros, y uno de ellos fue que solamente tenía en su casa un espacio de 40 por 40 por 40. Entonces decía,
yo no puedo hacer un baño seco porque necesito una cámara de tanto por tanto. Y a mí se me ocurrió que este modelo, que es me encanta, es muy interesante, es una cajita de 40 por 40 por 40, ¿no? Entonces, en cada pero yo sacaba un nuevo modelo. Este es el portátil. Este otro modelo que ven aquí, esta es una tapa desviadora. La tapa desviadora también fue por la denegación de una amiga que quería ser ecologista y yo les decía, bueno, si quieres realmente hacer un cambio, pues pon tu baño seco. Ella decía que sí lo quería, pero que le costaba mucho trabajo atinarle al separador. Decía que si se sentaba normalmente, su orina la disparaba hacia atrás y que si se sentaba al revés, su orina la disparaba hacia adelante. Entonces ponía peros y quería ella como un modelo que le funcionara. Entonces se me ocurrió diseñar la tapa desviadora donde ya no tenía pretexto. Y finalmente se dio cuenta que no quería un baño seco, ¿no? Solamente ponía peros. Pues esos peros me han servido a mí para diseñar cantidad de modelos, ¿no? Este que ven aquí es el más sencillo, que es la cubeta sirve de cámara, ¿sí? Un asiento de madera muy sencillo, un posapiés y una charola para desviar el orín. El orín se separa en el fondo, no arriba, ¿sí? Este es un cacajón y bueno, hay muchos modelos, ¿no? Esta es la mesana. Esta es una mesita que diseñé para Ana y cuando en su primer embarazo la utilizó para mantener una condición y parir, y bien parir, ¿no? Este es un cacajón de madera. Hay muchísimos modelos. Este otro modelo es uno que es el que no tiene separación en el asiento y que he utilizado mucho para eventos, para las obras. Como yo soy arquitecto, en las obras que me encargan, instalo un sanitario de este tipo y que funciona muy bien, ¿sí? Bien, pues ese es a grandes rasgos el proyecto de baños secos. Habría mucho más que decir, pero esa es una aproximación, ¿sí? A esta opción, a esta alternativa de cambiar radicalmente. Quiero decirles también que en 4 décadas de trabajar en esto, entendí que es muy difícil esto porque nuestra percepción ha colapsado. Entonces, hay mucha resistencia porque ya no podemos, digamos, esto es un cambio radical que implica no estar en grupo. Es como salirte del grupo. El asociar las ganas de defecar con el agua es algo que ya está muy interiorizado y cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero técnicamente es muy sencillo. Digamos, es muy simple, ¿no? Como este modelo que ven aquí, es lo más sencillo del mundo. Se puede hacer facilísimo. No requiere uno más que hacerlo. Pero tiene uno que vencer un obstáculo que es a nivel perceptual, ¿no? Y es lo que a mí me interesa, cuestionar las certidumbres modernas, ¿no? Pues muchas gracias. Esta sería mi presentación. Y si hay comentarios, hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, César.
Bueno, tal vez hasta que vayan surgiendo algunas preguntas, tal vez que nos puedas decir como ya una parte importante respecto a la resistencia que tú mencionabas, ¿no? Que es justamente el tema del olor principalmente, que creo que muchas personas no se animan a pasar al baño seco por el tema del olor. Entonces, recuerdo que mencionabas también un trabajo con los microbios o con los microorganismos. No sé si nos puedes ampliar un poquito la explicación de esto, del olor y tal vez de poder trabajar con los microorganismos. Claro que sí. Digamos que en mi primera etapa yo estaba enfocado en la deshidratación, pero la deshidratación alcalina tenía varias desventajas que ahora veo. En este nuevo modelo, lo que he visto que ha hecho el cambio completamente importante es el uso del carbón y, digamos, que hacer un nicho de microorganismos que se encargue de la transformación, ¿sí? Es muy importante entender que los microbios son aliados nuestros y que podemos, digamos, dejar en sus manos la transformación. Para eso se requiere un cultivo de microorganismos que pueda interactuar en nuestro recipiente o incluso después en la segunda parte, que es la transformación en el compostaje posterior. Lo que yo vi como diferencia es que requerimos para la cobertura, necesitamos materia orgánica, que sería fibra vegetal, ya sea pasto, paja molida o acerrín, lo que tengamos a la mano, tierra y polvo de carbón. Digamos, las proporciones son más materia vegetal, más paja molida, un poco de tierra y un poco de polvo de carbón. El polvo de carbón es un nicho de microorganismos que conforme pasa el tiempo se van especializando en la transformación y en digamos que la activación de la materia fecal, la activación microbiológica que puede hacer la transformación. Esto digamos, incluso vuelve más rica la poposta, lo que sale ya después de la transformación. Y claro que se pueden también tener tubos ventiladores o pequeños ventiladores eléctricos para cuando no hay más requerimientos de higiene o cuando están en una casa. Yo recomiendo, como es nuestro caso, es tener el baño como antes, fuera de la casa. Pero sí hay una diferencia entre el método de secación alcalina y el método activo con microorganismos. Los olores disminuyen, ¿no? Es mucho más sencillo el método con microorganismos. Gracias, César. Vamos a pasar a algunos mensajes del Facebook. Dice Carlos Alberto, bueno, te felicita por la excelente ponencia y por compartir toda tu experiencia respecto al uso de los sanitarios secos. Él pregunta cómo es que se hace el mantenimiento a un baño seco que segrega su contenido en un mismo espacio. Esa es la primera pregunta, luego te paso la otra. Sí. Bueno, primero, digamos que tenemos un contenedor. Si hablamos del sanitario que no tiene separación en el asiento, tenemos un contenedor perforado que tiene una charola en la base y sale la orina percolada que podríamos, depende del caso, si
si se manda la orina a un pequeño pozo de absorción, un pequeño pozo donde se pone grava, piedras, se empaca con paja y carbón vegetal y se manda ahí para que se vaya al suelo. Esa es una opción. Otra opción es cuando hay terrenos cultivables, uno puede almacenar la orina y utilizarla como fertilizante. ¿Sí? Es un excelente fertilizante la orina, que incluso al pasar por este filtro, por la poposta y llevar tanto microorganismo, es mucho más activa. Aquí es muy importante destacar que hay un impedimento también perceptual, que es el miedo a los microbios, ¿sí? No sé si, bueno, cuando yo estaba en la prepa era casi obligado leer un libro que era Los cazadores de microbios, donde se nos induce a tener miedo a los microbios, ¿no? La era de Pasteur nos induce a tener miedo a los microbios. Ahora, y con esta locura de la pandemia, una segunda vuelta de miedo a los microbios. Entonces, es completamente al revés. Nosotros tendríamos que confiar en que los microbios son ayudantes, ¿sí? Tanto en la descomposición o la transformación más bien de nuestras heces, las transforman en suelo, ¿no? Pero es una cuestión muy, muy importante. Es central este tema de los microbios, ¿sí? Incluso la gente cree que los microbios producen enfermedades. Eso es un invento también, es un cuento. Entonces, si no salimos de ese patrón, por eso es tan difícil hacer un cambio radical, porque hay cuestiones que son fundamentales, que ya están tan interiorizadas. Con el miedo a los microbios no se puede hacer un cambio radical. O sea, incluso esta segunda vuelta de miedo a los microbios es mucho más fuerte pues que la anterior, la del siglo pasado de Pasteur, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto da para una exposición mucho más especializada, ¿sí? Pero básicamente nosotros tendríamos aquí en el tema de los olores tener en cuenta que podemos tener ayudantes que son los microbios y nichos que lo constituye el polvo de carbón. Gracias, César. También hay una pregunta asociada a esto. Dice, ¿con qué materia es mejor hacer el equilibrio entre nitrógeno y carbono? Hablamos de nitrógeno, materia fresca, y carbono, materia seca. Sí, pues digamos que en un sanitario lo que hacemos es para que no haya exceso de nitrógeno, por eso filtramos el orín se va y por eso compensamos con polvo de carbón, ¿sí? Materia, la tierra, la paja molida o polvo o pasto con el polvo de carbón compensan bastante bien hacen ese equilibrio que se requiere entre carbono y nitrógeno. Una vez que se separa la orina es mucho más sencillo, ¿sí? Es bastante sencillo, pues, ¿no? Compensar el nitrógeno y el carbono en una, como es en una composta. Nosotros le llamamos poposta al producto de nuestras deyecciones con la materia orgánica, con la cobertura vegetal. Sí. Gracias, César. Carlita, tal vez podemos pasar a la pregunta del Zoom.
Ramón Aguirre pregunta qué opina de los biodigestores. Pues los biodigestores son, bueno, aquí yo quisiera hacer una distinción entre lo bueno y lo mejor. Claro que es mejor tratar las aguas negras que no tratarlas, pero no es lo bueno, porque seguimos cayendo o sea, la perversión de nuestra percepción, la principal perversión de nuestra percepción es que caguemos el agua, ¿sí? O sea, si yo considero al agua como un don sagrado, no se me ocurre cagarla, ¿sí? Sí, eso es fundamental. El tema, sí, queremos ser ecologistas, pero queremos seguir cagando el agua. Entonces, si queremos que el cambio sea radical, pues no cagamos el agua, ¿no? Pero si nos cuesta mucho trabajo o ya hay aguas negras que tratar, pues sí, yo mismo he construido tratamientos de aguas negras, pero creo que ese es como un paliativo solamente. Lo que está en juego aquí es la percepción del agua como una banda para transportar desechos o recuperar el carácter sagrado del agua. Tendríamos que elegir. Si optamos por un digestor, estamos diciendo el agua no es sagrada, ¿no? ¿Sí? El agua es un medio para transportar caca y podemos hacer un tratamiento. Hay miles de tratamientos, ¿no? O cientos, pero eso nos coloca en qué queremos, alternativas al drenaje o drenaje alternativo, ¿no? Entonces yo creo que los digestores, bueno, es mejor tratar el agua, pero lo bueno es no ensuciarla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Gracias, César. Bueno, pasemos a Facebook nuevamente y esta ya es una pregunta para Ana. Carlos Alberto también te felicita por la ponencia y la pregunta dice, ¿cuál sería la proporción entre cal y arena para lograr un buen mortero a la hora de darle el acabado a las pozas? Sí, pues la proporción es 3:1, 3 unidades de arena por 1 unidad de cal. Para el primer repellado es preciso que puede ser arena en greña. Para el segundo aplanado tendría que ser 2:1 con la arena cernida. Y ya para el acabado final tendría que ser 1:1 con arena mucho más fina. Incluso podría usar marmolina, cero fino, para el acabado último, que sería después para hacer el pulido, para que sea impermeable. Aquí sí cabe mencionar que la cal que vaya a usar tiene que hacer la prueba para que sea cal que esté en buen estado y que no sea mucha cantidad de cal que ya es tierra. Entonces, de eso depende las proporciones. Si la cal está en su estado puro y de buena calidad, pues sí puede ser 3:1, 2:1 y luego 1:1. Pero si la cal ya está, digamos, convertida en arena, pues entonces tendría que aumentar la cantidad de cal. Es cosa de ir probando, pero las proporciones van así, 3:1, 2:1 y al final 1:1. Gracias, Anita. Tal vez para asociar justo, ¿no? Al tema de la captación de aguas, decías algo que me parece importante, ¿no? Y creo que se enlaza con esto que César también acaba de decir respecto a lo sagrado del agua. Tú mencionabas que el agua de lluvia, a diferencia del agua potable que nos llega por las redes, tiene una carga electromagnética y es considerada agua viva, ¿no? Por todo el proceso natural que tiene, ¿no? Cumpliendo el ciclo del agua. No sé si tal vez nos puedes ampliar un poquito la información y de poder mencionarnos algunos beneficios tal vez del agua de lluvia a diferencia de la red que nos llega, ¿no? Por las Sí. redes que nos llega sobre todo en las ciudades. Sí, claro. Este punto es muy importante porque de la calidad del agua que nosotros consumimos depende la fuerza de nuestro sistema inmunológico. El agua potable que nos llega de la tubería aquí en México generalmente viene clorada, excesivamente clorada.
Y ustedes saben que el cloro definitivamente no es bueno para nuestra salud porque termina con todas nuestras bacterias buenas. Y esto se une muy bien con lo que comenta César de los sanitarios ecológicos. Mientras más diversidad microbiana benéfica tengamos en nuestros intestinos, nuestro sistema inmunológico es mucho más fuerte. Cuando consumimos un agua que está clorada y que además es agua muerta, que estuvo estancada, que proviene de las norias que tal vez estuvieron pues sin actividad, o que viene peor, en el peor de los casos, que sea un agua tratada, o sea, reciclada, pues estamos consumiendo un agua que no nos aporta energía. Cuando optamos por captar agua de lluvia y por usar agua de lluvia, estamos optando por usar un agua que viene con una carga eléctrica activa. Imagínense, esa agua que estuvo en el cielo, que estuvo expuesta a las tormentas eléctricas, es agua viva, es agua que estuvo en movimiento, como el agua de los ríos, como el agua de los arroyos que están en constante fluir. Entonces eso mismo pasa con nuestro cuerpo. Hay muchas maneras de tener agua de buena calidad en casa. Una de ellas es captando agua de lluvia, pero si no tenemos agua de lluvia, también podemos ionizarla, es decir, potenciar la carga negativa del agua. O sea, para diferenciar y explicar esto, cuando decimos iones negativos, son iones que le hacen bien a nuestro cuerpo. Es decir, iones negativos, agua de lluvia, agua proveniente de las fuentes, agua que viene de las tormentas. Cuando digo iones positivos, me refiero a lo que expele el módem, lo que expelen las computadoras, los teléfonos celulares. Entonces, si tenemos agua que potencia la carga negativa, una forma es usar ionizadores, imanes, hacerla pasar por fuentes, por formas pulsantes, por movimientos de piedra, incluso estas regaderas que también tienen en su interior un diseño que permite que el agua esté en movimiento constante. Entonces, todo esto se traduce en que nuestra sangre va a ser capaz de transmitir la carga eléctrica de los alimentos que tomamos. Entonces, esta es la importancia de optar por usar un agua viva. Y esta pregunta se hila un poco con el tema de los biodigestores. O sea, si el agua que nosotros pasamos por el excusado, aún se trate con un canal de plantas, esa agua pues difícilmente va a estar viva otra vez. Por eso es mejor optar por un sanitario seco que no va a ensuciar el agua y que no la va pues a estancar o ya deja de estar viva, ¿no? Sí. Ay, qué interesante esto, ¿no? Que el agua está viva y justo por eso se lleva muy bien con las construcciones con tierra, porque la tierra también es un material, digamos, de construcción que también está vivo. Y qué importante que nos reflexionamos sobre estos aspectos, ¿no? De esa carga electromagnética que tiene y pues no absorbemos esa carga lastimosamente porque ya estamos acostumbrados a las redes que nos da, ¿no? Todo el sistema. No sé si, Carlita, tú tienes alguna pregunta, luego yo voy a Eh, hacer otra. sí, justo para la arquitecta Ana, ¿no? En cuanto a estos colectores, si tiene alguna normativa para estar a cierta distancia de la casa o cómo se debería tratar este tema, tal vez por el tema de la humedad, ¿no? Que se puede generar, tal vez. ¿Cómo se trataría esto? Pues mira, regularmente las cisternas que nosotros hemos construido es en terrenos con bastante superficie y normalmente las ubicamos dependiendo del suelo. Elegimos la parte más suave porque de ahí depende pues que la podamos hacer enterrada y que sea mucho más fácil y que la obra fluya mejor. Sin embargo, si tu terreno es reducido, estás en la ciudad, que también nos han pedido cisternas en la ciudad, pues ahí sí tenemos que apegarnos al reglamento de construcción del lugar y sí tienen que estar pues lejos de los drenajes, de los registros. Si la casa tiene drenaje, pues hay que ponerla por lo menos 2 o 3 metros de donde estén los registros de los drenajes y también cuidar que no estén tan cerca de las raíces de los árboles, porque las raíces son súper hábiles para encontrar agua, entonces nos ha pasado que las raíces luego buscan el camino y sí pueden haber fisuras con el tiempo. Entonces la recomendación es que lo ubiques lejos de tus registros de drenaje si hay, aunque lo ideal es que pues, las casas no tengan drenaje, ¿no? Si te dicen, hazme mi cisterna y hay drenaje, bueno, también le puedo hacer su tratamiento de aguas negras o su baño seco. Y sí, es solamente alejarla de estos registros y cuidar las raíces y elegir siempre la parte del suelo que no tenga roca.
Gracias, Está Anita. bien, muchas gracias. Sí. Para el arquitecto César, ¿no? Tal vez nos podría explicar un poco más en cuanto al sistema de construcción que tiene sus baños, o tal vez uno de sus baños, y los materiales con los que se podría realizar estos. Sí, bueno, digamos, son dos cosas, ¿no? Una es el cuarto, la construcción, que podría ser de muchas formas, y otra es el mueble, ¿no? Como la taza separadora, o como vieron en las imágenes, que puede ser de madera, ¿no? Nosotros fabricamos muebles de resina de poliéster, estamos fabricando muebles de madera y muebles, estamos haciendo un modelo para hacer en cerámica, que es, digamos, lo que más aceptación tendría. Pero básicamente el mueble, la taza separadora podría ser, o la taza de separación podría ser un modelo muy sencillo como los que vimos, ¿no? Creo que nada más siguiendo los principios que ya en un siguiente, digamos, reunión o consulta, podríamos extendernos en las formas de hacerlo, ¿no? De lugar, con qué cuentan, con qué se cuenta en la comunidad, se pueden hacer muchos modelos de sanitarios. Gracias, César. Tal vez ahí enlazar, justo enlazar la pregunta, porque creo que va en la idea de poder hacer o de poder poner en práctica los baños secos, ¿no? Y creo que una gran dificultad que tienen varias personas que quieren aplicar los baños secos es de vivir en departamentos, ¿no? Y alguna vez yo me puse a reflexionar si es posible justamente realizar los baños secos en departamentos ya consolidados o en casas que también ya están consolidadas, ¿no? Y si bien tienen un sistema ya tradicional donde se utiliza el agua, ¿cómo se puede cambiar esta, esta lógica, ¿no? Hacia los baños secos por el tema de las alturas? Bien, pues hay muchas experiencias, ¿no? En México, por ejemplo, en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, hay ejemplos de instalación de baños secos que obviamente cuando uno toma la decisión, debe estar consciente de que no está construido el mundo para estas opciones. Nosotros tenemos que construir el mundo, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer solamente si lo ponemos en práctica. Por ejemplo, si hay personas en la Ciudad de México que están usando el baño seco en un departamento, en segundo o tercer nivel, incluso en la ciudad de Oaxaca, en el mero centro de Oaxaca, hay una escuela de mujeres que tiene en el tercer piso baños secos que están funcionando de maravilla, ¿sí? Claro que esta iniciativa, cuando las iniciativas se llevan a cabo, va a obligar a hacer cambios en la concepción y en el diseño de las ciudades. Si nosotros empezamos, claro que va a haber una modificación. Tal vez se tenga que hacer centros de compostaje, centros de acopio, ¿sí? O sea, pero esto nos los va a dar la propia iniciativa, no es algo que ya está. Nosotros tenemos que ser suficientemente atrevidos e imaginativos como para decir, si lo hacemos, vamos a generar que haya una respuesta. Por ejemplo, hay gente que me ha preguntado, pero en la ciudad no se puede hacer. Es una ciudad muy grande. O sea, lo que se está haciendo en la Ciudad de México es lo más complicado del mundo.
lo que se está haciendo ahorita de llevar agua de muy lejos, secar pueblos, bombear el agua a más de 2000 metros de altura, potabilizarla y distribuirla es lo más complejo del mundo. No hay nada más complejo que eso. Y luego jalar la palanca. No se imagina lo que hay debajo de la Ciudad de México. Los drenajes que son completamente, están fuera del alcance de nuestra imaginación. Eso es lo complejo. ¿Sí? Nosotros tendríamos que atrevernos a desafiar nuestras propias limitaciones para crear un mundo, una nueva tierra, un mundo nuevo. Esto no está hecho, aunque ya se hizo, ¿sí? Digamos que nuestra civilización en el centro del país, en México, la civilización mexica, que fue una de las más importantes de América, fue gracias al tratamiento de su propia caca, la yenda, como le llamaban, se convertía en suelo fértil, y las chinampas del centro del país son el ejemplo de producción de alimentos que jamás haya tenido la humanidad, ¿sí? Eso ya se hizo en la Ciudad de México, ¿sí? Se trataba toda la mierda de los habitantes de la ciudad en chinampas. Con eso se construían las chinampas, ¿sí? Y era una civilización saludable y que tenía 9 cosechas al año. Eso también se hizo en la provincia de Edo, en Japón, en el una ciudad de más de 1 millón de habitantes, transformaba toda su caca en suelo, producía hortalizas y les faltaba materia orgánica, ¿sí? Eso ya se hizo. Pero esta civilización moderna nos ha robado la memoria y ahora tenemos miedo de hacer lo que ya hicieron nuestros antepasados, ¿sí? Realmente creo que no puede haber nada más complejo que lo que hay en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Y el tema del agua es central. El abasto de agua es fundamental. Entonces, nosotros podríamos iniciar un nuevo modelo de civilización y tenemos referencias históricas. Además, yo quisiera intervenir aquí en algo que me parece importante destacar respecto a la pregunta del olor y la pregunta de la altura. Cuando optamos por un sanitario ecológico que ocupa microorganismos, normalmente ocupamos los microorganismos que están en el lugar, es decir, allí en esa altura, mientras haya vegetación, hay microorganismos. Estos microorganismos que preparamos se hacen con la tierra que hay en el lugar. Si estuviéramos en la playa, buscaríamos los microorganismos que hay en la playa, porque en todos los climas hay seres vivos. No es lo mismo usar microorganismos de un bosque que está a cierta altura que los microorganismos de la gente que vive en la playa, pero de que hay microorganismos los hay. Entonces, en este método se ocupan esos que están en el lugar para hacer estos preparados que después se van integrando a la tierra, al material secante del sanitario. Por otro lado, para los olores, también a veces recomendamos instalar extractores de aire que se ponen en la cámara del sanitario, que se encienden y que están haciendo que el aire vaya circulando y que los malos olores que pudieran haber, que la verdad son mínimos, cuando lo hacemos con este método de compostaje con microorganismos, pues se van saliendo, encuentran su salida y permite que no haya malos olores al interior del sanitario, que puede estar en departamento, que puede estar al exterior, al interior de la casa. Entonces, solo eso quería señalar, que técnicamente se puede solucionar sin ningún problema. Sí. Gracias, Anita. Sí, yo creo que eso es un tema al igual, ¿no? Que las técnicas tradicionales tan sencillas, pero que no podemos pensarlas. Entonces ahora ya que hemos hablado tanto de microorganismos, se me ocurre que un nuevo tema sería justo, ¿no? Saber cómo cultivar estos microorganismos depende del piso ecológico donde nosotros habitemos, porque sí, efectivamente, ¿no? No podemos cambiarles el clima a estos seres minúsculos,
porque efectivamente no van a cumplir su función o en último caso los vamos a sacrificar. Entonces, yo creo que ese tema queda pendiente y abierto para tal vez otra oportunidad de charla donde podamos, tal vez ya en un taller, no sé, que sería genial, poder aprender a cultivar esos microorganismos, ¿no? Y no hacerlos exclusividad, porque sí, efectivamente, yo por lo menos he podido percibir el olor en las composteras y no hay cero olor con el trabajo de los microorganismos. Entonces me imagino que el tratamiento de los baños secos es muy similar, ¿no? A este sistema. Bueno, entonces, por último, pedirles alguna referencia tal vez de contactos que nos puedan dar. O creo que César, con el tema de los baños secos, tienes una página o simplemente el catálogo para que se pueda ver, porque creo que nos interesa mucho también saber, ¿no? Cómo funciona en sí esta captación de agua de lluvias, es decir, ¿no? Si están por debajo de la tierra, cómo yo las podría, digamos, utilizar para el consumo diario por esta carga electromagnética que es muy saludable, por este tema, ¿no? Del agua viva, tal vez alguna referencia de libros o algunos enlaces que nos puedan generar o nos puedan disponer para consultas y bueno, para la gente también que quisiera profundizar sobre el tema, ¿no? Y como bien claro, ustedes ya lo tienen muy claro este tema de que sí es posible tanto en las ciudades y mejor aún en las comunidades, ¿no? Que es creo más fácil de intervenir por los espacios disponibles que tenemos. Sí, creo que Ana ella ha elaborado varios videos que puede compartirles y a través de su Facebook, creo que podría, pues ya lo está poniendo ahí, ¿no? Como la dirección para que pudieran consultar. Ya, entonces se pueden comunicar a ese correo, ¿no? Sí, Listo. Bueno, entonces realmente les agradezco por esta reflexión que efectivamente pienso que es un tema muy amplio, ¿no? El tema de revalorizar justamente este significado del agua viva y de que el agua es importante. Entonces, pienso que es un tema que nos va a llevar justamente a ese cambio de paradigma, como bien lo mencionaba César, ¿no? Y ese cambio de paradigma tan necesario y urgente que necesitamos hoy más que antes por este tema de la crisis del agua también que ya estamos viviendo en varias ciudades, ¿no? En varias localidades. Entonces, ojalá que podamos de repente que un tiempito en adelante hacer aunque sea algo virtual y escucha que mejor de ser algo presencial. sí, a mí me gustaría, Pacha, perdón, hacer una última intervención que se refiere a esto que estás mencionando del agua viva y como digamos, una experiencia clara de cómo se pueden modificar las conductas de una civilización, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México tenemos 30 años exactamente de que por una campaña de miedo se induce a la compra de agua envasada, el agua embotellada, ¿sí? Hace 30 años en México hubo financiamiento para hacer estudios sobre el agua. Aquí en Morelos, donde vivimos, hay muchos institutos de investigación y esos estudios llegaron a la conclusión de que hay caca en el agua, ¿no? Pues claro, si cagamos el agua, claro que va a haber caca en el agua. Entonces, lo que dio como resultado es una campaña de miedo. Ahora, desde hace 30 años no se bebe agua de la llave en México, ¿sí? Y justo al año siguiente de la campaña de miedo aparece la botellita individualizada, ¿sí? Entonces, es 30 años de estar bebiendo agua que no tiene carga electrolítica, ¿sí? Claro que va a dar a lo que estamos viviendo ahora, que es la merma de nuestra salud, porque estamos bebiendo agua que no tiene carga electrolítica. Pero eso fue diseñado
a través de una campaña de miedo. Es lo mismo que estamos viviendo ahora. Son campañas de miedo para transformar las prácticas de una civilización, ¿sí? Entonces, ese es un tema también muy importante. Creo que debemos recobrar nuestra percepción y no creernos los cuentos que nos cuentan los expertos. Por esas campañas de miedo están diseñadas por profesionales, investigadores muy doctos e ilustrados, pero que da en prácticas que no son buenas para la mayoría. El agua se convierte en una mercancía gracias a campañas que están elaboradas y diseñadas con muchísimo conocimiento, con sabiduría, ¿no? Entonces, da para otra discusión mucho más profunda esto. Efectivamente, César, porque esto ya asoció, creo que esa insensibilidad con la cual ahora estamos, ¿no? En las ciudades, por sobre todo, es justamente esa desconexión. Ahora tú claramente lo has mencionado respecto al agua, que es porque consumimos esta agua de red, y con las casas es lo mismo, ¿no? Con los materiales industrializados que también están muertos y ya no tienen ese potencial energético que tiene la tierra como material de construcción, que es otro tema de discusión tremendo, pero me parece muy importante estas conclusiones que tú acabas de mencionar y efectivamente, ¿no? Y vemos que nosotros mismos estamos nadando en esa mierda que tiramos por el agua, ¿no? Cuando podríamos tener una solución más sencilla que tú ya nos has planteado, que es tener los baños secos y donde vamos a potenciar la vida a través de la tierra que es un abono, ¿no? Y va a generar mayor vida. Entonces, bueno, les agradezco por esa reflexión que nos han dado y que, bueno, sea el inicio para mayores reflexiones y donde realmente revaloricemos el agua y ahora asociado también a la tierra como material de construcción. Y bueno, ahí creo que va muy bien el título que le han puesto a la charla, ¿no? Al agua lo que es del agua y a la tierra lo que es de la tierra. Muchas gracias realmente y les mando un abrazo enorme allá hasta México. Muchas gracias, Gracias. Pacha. Gracias, Carla. Gracias a ustedes, arquitectos, y hasta en otra oportunidad poder estar de nuevo platicando. Gracias. Gracias.